profesor de enseñanza media y superior en filosofía, también con diploma de honor, y, digamos, ha participado en congresos, simposios, conferencias, etcétera, y es becario del CONICET. Dejo con él. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias a quienes han organizado estas jornadas. Desconozco un poco la plataforma, pero solo para avisar. Creo que José Luis seguís compartiendo tu pantalla. Lo aviso solo por la cuestión de la virtualidad y que vamos a acceder a tu escritorio, creo yo. Así que bien, voy a comenzar entonces con... Perdón, una aclaración, sí, exactamente. José Luis, por favor, hay un botón azul que dice interrumpir para dejar de compartir el video. Sí, hay que hacer clic ahí. Y se va a dejar de ver esa imagen. Gracias. Bien, entonces voy a dar comienzo a mi exposición. Yo me dedico, en mi rol de investigador, me dedico al pensamiento y a la filosofía de Derrida, en particular a su pensamiento ético-político, y he realizado mi tesis de doctorado, que espero que en breve salga publicada por Prometeo, tratando de trabajar la relación entre Derrida, ¿sí?, la política de la deconstrucción, y la ética levinasiana. Y de ahí que el título de mi trabajo es Cualquier otro es radicalmente otro, Derrida, lector de Kierkegaard. Lo que voy a hacer es centrarme justamente en un texto que tiene su origen en 1990. Allí apareció una primera versión de este texto llamado, titular La muerte. Una conferencia que 2 años más tarde saldrá publicada, ¿sí?, en esa primera, ¿sí?, inspiración, que fue esa exposición oral, y luego va a asumir una forma definitiva, ¿sí?, como libro en 1999. Es importante señalar este año, ¿no?, 1999, para situar, ¿no?, el pensamiento de Derrida y para situarlo con relación a los seminarios que estaba dictando por ese entonces, ¿sí? Entre 1990, que fue la primera versión de este texto, estaba dictando en ese entonces el pensador franco-magrebí su seminario titulado Políticas de la Amistad. Ese título lo acompañó durante 3 años, entre 1988 y 1991, ¿sí?, 3 ciclos lectivos. Y a este seminario lo va a continuar aquel titulado Cuestiones de responsabilidad, ¿sí? Y no me parece menor esta cuestión, que no es un mero detalle erudito, sino que tiene que ver, ¿no?, con lo que vamos a tratar de trabajar y a donde vamos a tratar de llegar al final de esta presentación, que es la relación entre la política y la responsabilidad, ¿sí? Dos elementos intentaremos articularlos al final de nuestra presentación. Las 2 primeras partes del texto derridiano están dedicadas a Patočka y su encuentro con los pensamientos de Heidegger y de Levinas. Y luego lo que hace Derrida en la tercera y cuarta parte de este texto de Dar la muerte es centrarse en la lectura de Temor y temblor de Kierkegaard, estableciendo un vínculo, ¿no?, con el filósofo lituano, con la ética levinasiana. Y es acá, en este punto, donde vamos a comenzar nuestra exposición. La tercera parte de Dar la muerte lleva como título ¿A quién dar? Saber, no saber. Y comienza justamente pensando la relación entre el temblor y el porvenir. Cuestión fundamental desde que entendemos que la deconstrucción es una solicitación del edificio de la metafísica, un hacer temblar desde el interior esa tradición fono-logocéntrica en la que necesariamente nos inscribimos. En otras palabras, el pensamiento derridiano nunca puede ser leído como un sueño utópico de una afuera, de una exterioridad absoluta, de la cual podríamos, ¿no?, lanzar piedras, las piedras de la crítica, ¿no?, contra la tradición. Sino que la deconstrucción siempre hay que pensarla como un habitar las grietas o las fisuras que se encuentran justamente en los pilares de ese legado, para desde allí, desde esas grietas,
de esas fisuras, producir el estremecimiento, ¿no? El temblor de toda la estructura. Por eso la deconstrucción no puede ser entendida como un método. Eso va un poco a contramano, ¿no? De el uso que se está haciendo en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, de cierta doxa vinculada, ¿no? A la reflexión en torno al feminismo, la teoría de género, la teoría queer. Apareció un uso, ¿no? mediático de este concepto de construcción como si fuera un método, una herramienta que podemos empuñar. Estoy construyendo como macho, es algo que podemos escuchar tranquilamente, ¿no? En la mesa de la nieta de Mirta Legrand. Para quienes no están en nuestro país no saben quién es Mirta Legrand, pero es un programa que lleva unos cuantos años en la televisión donde encontramos cosas de lo más heterogéneas. Por ejemplo, podemos escuchar la palabra deconstrucción allí. Bueno, la deconstrucción nunca puede pensarse como un método, sino que la deconstrucción es una dinámica que afecta a toda institución, desde que esa institución está atravesada desde un pasado inmemorial por lo otro de sí. Y es este futuro anterior, este pasado irrecusable, y futuro inanticipado, como lo señala Derrida, el que pone en crisis el presente, anunciando justamente ese secreto que es el secreto que nos hace temblar, el porvenir. Pero claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué entiende Derrida por porvenir? ¿Qué entiende Derrida por esta fórmula? Bueno, el porvenir es lo imposible. Es decir, el porvenir es aquello que excede el horizonte de posibilidad, un horizonte que siempre está determinado históricamente. El porvenir, por lo tanto, no hay que pensarlo como lo irrealizado. Lectura que inmediatamente ubicaría a Derrida dentro de esa tradición del pensamiento utópico. No, el porvenir no es lo irrealizable, sino que es justamente lo que aquí y ahora, imprevisible e imprevisible. No se puede prever, no se puede predecir. Pero el porvenir, claro, tampoco es el futuro. Si entendemos por este a un presente futuro, ya que corroe desde su interior toda presencia. En otras palabras, el porvenir es lo que impide que el presente se convierta en una totalidad cerrada herméticamente sobre sí, señalando ese resto imposible que retiene la voracidad que busca fagocitarlo. El porvenir es lo que decreta lo que Derrida llama la actu-virtualidad, ¿no? El carácter virtual del presente, de eso que llamamos lo real, siempre asediado por ese futuro anterior. Y ante el porvenir, ante aquello que excede el ver y el saber, tiemblo y siento temor, en tanto que experimento el secreto o el misterio. Ese secreto o ese misterio que excede la posibilidad del develamiento. Y aquí Derrida plantea y esboza una respuesta, ¿no? A la pregunta que aquí nos convoca. Les leo, ¿sí? Una cita de Dar la Muerte. ¿Qué es lo que hace temblar en el Mysterium Tremendum? Es el don del amor infinito, la disimetría entre la mirada divina que me ve y yo mismo que no veo aquello mismo que me mira. La muerte dada y soportada de lo irreemplazable, la desproporción entre el don infinito y mi finitud, la responsabilidad como culpabilidad, el pecado, la salvación, el arrepentimiento y el sacrificio. Fin de la cita. Tememos y temblamos ante el secreto inaccesible de eso que Derrida llama en políticas de la amistad la decisión pasiva. El misterio de una decisión que viene del otro pero nos hace responsables. Si el instante de la decisión es la locura, si en su incondicionalidad la decisión excede todo saber, todo cálculo, toda previsión o anticipación, la decisión por lo tanto excede al sujeto. Por lo tanto, la decisión siempre es la decisión de un radicalmente otro que nos mira sin ser visto. Efecto visera, del que nos va a hablar Derrida en Espectros de Marx. Curvatura del espacio social que sentencia esa disimetría, que pone al otro en un lugar de altura con relación a mí. Y ese otro no comparte sus razones,
guarda su secreto. ¿Por qué? Porque el diálogo, que tuviera la intención de iluminar ese misterio, reduciría esa alteridad a lo mismo. Dicho de otro modo, comprender al otro es un modo de la violencia ejercida sobre esa alteridad radical, ya que en su singularidad queda reducido a un caso particular subordinado a algún tipo de universalidad. Por supuesto que acá Derrida ya está comentando temor y temblor. En el momento en que señala cómo este Dios oculto y misterioso decide exigirle a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac, guardando silencio sobre sus dones, silencio que suscribe Abraham y el propio Johannes de Silentio. Dios no comunica el porqué de su decisión. Ese secreto lo pone a Abraham ante el deber de guardar un secreto que no puede más que guardar, porque lo desconoce. Esta incomunicación hace de Abraham un transgresor de la ética. Si entendemos por ética un orden regulado por la comunicación con los otros, es decir, por la universalidad de la palabra. En el momento de la decisión, de esa responsabilidad que proviene de la decisión del otro en mí, el silencio garantiza la singularidad del único, irreemplazable e insustituible, y es esta responsabilidad la que excede la ética. Y es esta la lección que nos ofrece Abraham. Cito de dar la muerte. Lejos de asegurar la responsabilidad, la generalidad de la ética nos empuja a la irresponsabilidad. Incita a hablar, a responder, a rendir cuentas. Así pues, a disolver mi singularidad en el elemento del concepto. Fin de la cita. Esta es la aporía de la responsabilidad de la que nos habla Derrida. Una responsabilidad que nos exige rendir cuentas, responder de en sí ante la generalidad, el estar allí como sustituto universal para cualquier otro, y por otro lado, esta misma responsabilidad nos enfrenta a la singularidad absoluta, a la no sustitución, al silencio y al secreto. En que, ahora tenemos que explicitarlo, señala justamente el corazón de la ética levinasiana, la constitución de una singularidad insustituible al partir del carácter de sustituto universal de esta singularidad. Yo estoy ahí para el otro, pero solo yo puedo estar ahí para el otro. En términos de Jean-Luc Nancy, ser singular plural. Entonces, claro, la ética queda del lado de la irresponsabilidad de la responsabilidad general, mientras que la responsabilidad absoluta queda vinculada a la excepción, a lo incalculable, a lo imprevisible, es decir, al porvenir. Entonces, en nombre de esta responsabilidad absoluta, es necesario rechazar la tentación de esa responsabilidad general. La ética, tal como la concibe Kierkegaard, debe ser puesta en suspenso por la ética, tal como la concibe Levinas. Y es esta interrupción la fuente del temor y del temblor. Porque este estado de excepción, y tenemos que remitir a Schmidt, ¿no? Un autor que aparece al final de Dar la muerte, porque este estado de excepción abre a la posibilidad del mal, incluso en nombre del bien. ¿Qué significa esto? Buscamos suspender la norma como instancia universal que aniquila la singularidad de la decisión pasiva. La incondicionalidad de este gesto debe romper con todo fin determinado. En otras palabras, se debe abrir a la llegada del otro de manera incondicional, sin anticipar a este extraño extranjero, cuya visita sea siempre prematura con relación a nuestra invitación. Y esta incondición abre la posibilidad de ser hospitalarios con el mal. Pero la clausura del porvenir y la reducción de todo otro al ámbito de lo posible nos asegura la violencia de la totalidad en su proyección sobre toda diferencia, condenándonos al único camino posible. Entonces, nos enfrentamos al problema del don y del sacrificio.
desde que el deber absoluto está regulado por y excede a ese deber entendido como deuda, como imperativo categórico. La aporía del don, tal como es desplegada por Derrida en Dar el tiempo. Desde que el don es imposible en tanto excede todo horizonte de posibilidad, el don es incondicional. Por lo tanto, nunca puede quedar reducido a la reciprocidad del intercambio. Pero si hay don, es decir, si hay conciencia o saber del don, entonces la posibilidad del retorno es irreductible. En otras palabras, para que haya don, no debe este don ser presente, estar presente, ser reconocido como tal. Entonces el don, como la decisión, siempre es don del otro. Es don de aquel que me pone en la situación de poder dar. Y es este don del otro lo que nos enfrenta precisamente al sacrificio del otro. Porque el don implica la suspensión de la ética en nombre de este deber absoluto, pero conservando esa ética que se transgrede. En palabras de Derrida, leo nuevamente de la muerte. Abraham debe tomar la responsabilidad absoluta de sacrificar a su hijo, sacrificando la ética más. Para que haya sacrificio, la ética debe conservar todo su valor. El amor por el hijo debe permanecer intacto. Y el orden del deber humano debe continuar haciendo valer sus derechos. Fin de la cita. La ética debe ser sacrificada en nombre del deber, sentencia Derrida, suscribiendo al gesto de Abraham a la hora de sacrificar a su hijo, es decir, de sacrificar a la ética, reafirmando esa misma ética y la responsabilidad que implica. Desbordamiento de la ética sobre sí, suspensión de la ética en nombre del deber absoluto, quizá, solo quizá, perfectibilidad infinita del derecho en nombre de esa justicia que motoriza ese proceso auto-heterodeconstructivo, pero que a la vez no tiene otro modo de expresión más allá de ese mismo derecho que traiciona. Entonces, aquí debemos detenernos en la ética de Manuel Levinas para arrojar algo de luz sobre este misterio sin pretender obviamente iluminarlo por completo, es decir, para intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Ante quién somos responsables cuando hablamos de este deber absoluto? La respuesta nos hace esperar. Somos responsables ante el otro. Pero entonces, ¿quién es el otro? El radicalmente otro, el absolutamente otro. Aquel que se separa de mí por una distancia que excede toda simetría o asimetría. Pero como cualquier otro es un radicalmente otro, ya que su singularidad no puede ser reducida a condiciones previas que la determinen, el sacrificio de Isaac se vuelve así la experiencia más cotidiana y común de la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Vamos a detenernos un poco en Levinas. El autor lituano, la única forma que tengo de relacionarme con el otro sin ser un poder que se ejerce sobre ese otro es mediante el habla. Y el habla es entendida como este gesto de apertura incondicional que me vuelve rehén del otro. Y es mediante esta acogida que se configura mi identidad. Es mediante esta estructura de rehén que se configura lo mismo. Una identidad atravesada por lo otro de sí desde un pasado inmemorial. Singularidad resultante de la responsabilidad asumida ante la decisión de ese otro singular. Pero el problema que aparece aquí para la ética levinasiana es el problema justamente del tercero. En tanto que estamos ante una multiplicidad de otros. Y la necesidad de una responsabilidad general o universal. El orden ético de Kierkegaard. Por lo tanto, no puedo responder ante la llamada de un otro sin sacrificar a la vez a otros, porque cualquier radicalmente otro es cualquier radicalmente otro. No puedo responder ante un otro sin sacrificar la ética, eso que me hace responsable ante los restantes otros. Esta reflexión es una reflexión
también, ¿no? Que nos toca muy de cerca en esta situación que estamos atravesando a partir de la pandemia y de las distintas estrategias que han desplegado los estados a nivel mundial para hacer frente a la pandemia. Vamos a leer una cita más de Derrida, que así: día y noche, a cada instante, sobre todos los montes Moriá del mundo, estoy haciendo eso. Levantar el cuchillo sobre aquel que amo y debo amar, sobre el otro, este o aquel otro a quien debo fidelidad absoluta inconmensurablemente. Damos la muerte a cada instante, nos dice Derrida, y este es el secreto que compartimos con Abraham, porque precisamente el secreto es lo que no se comparte, ya que excede al saber. Vamos a tenernos en esta fórmula. Cualquier radicalmente otro es cualquier radicalmente otro. Es el título de la cuarta parte del texto que nos convoca. En francés es el tout autre, est tout autre. El tout remite a un adjetivo pronominal indefinido, al alguno, al cualquiera, pero al mismo remite a un adverbio de cantidad, radicalmente, totalmente, absolutamente. ¿Qué problema encierra aquí Derrida? El problema justamente de la relación entre ética y religión. Levinas le critica a Kierkegaard el hecho de reducir el deber absoluto para nuestra relación con Dios, es decir, al ámbito de la fe, rechazando la posibilidad de diseminar la lógica de la sustitución sobre todo el entramado social. Es decir, el absolutamente otro es Dios, pero Levinas va a avisar, va a afirmar, va a sentenciar que cualquier otro es Dios. Por lo tanto, ya no se puede escindir la generalidad ética y la fe, convirtiéndose entonces la ética de la alteridad radical levinasiana en la misma religión. Pero esta indistinción entre los órdenes, Derrida nos dice que va a condenarle a Levinas a una posición cercana a la de Kierkegaard. Porque Levinas no renuncia a la diferenciación entre la alteridad infinita de Dios y la alteridad infinita del otro en general. Y este temblor inestables los conceptos que aquí hemos entretejido y expresa el abismo sobre el que se fundan tanto el orden jurídico como el orden político. Esa ausencia de fundamento que todo el tiempo se pretende obturar para estabilizar el devenir caótico. Se condena el sacrificio de Abraham desde el punto de vista ético, afirma Derrida. Pero a su vez este espectáculo es la experiencia más cotidiana. Cualquier tribunal de nuestras sociedades liberales occidentales condenaría el sacrificio de Abraham. Pero nada diría sobre el hacer o dejar morir que actualizan esas mismas sociedades liberales contemporáneas. Creo de dar la muerte. Una sociedad así no solo participa de este sacrificio incalculable, sino que lo organiza. El buen funcionamiento de su orden económico, político, jurídico, el buen funcionamiento de su discurso moral y de su buena conciencia suponen la operación permanente de este sacrificio. El sacrificio del otro para evitar el sacrificio de uno mismo es el pilar sobre el que se configuran nuestras unidades políticas. Es este sacrificio lo que debemos sacrificar en nombre de esa justicia que excede el derecho. Cuando hablamos de derecho nos referimos a la norma positiva, a la ley que reduce toda singularidad a un caso particular subsumido bajo su universalidad. Cuando hablamos de derecho nos referimos al saber, al cálculo, al conocimiento. Y por justicia entendemos la ética de la alteridad radical levinasiana, esa ética abismal, carente de fundamento, que señala justamente el más allá dentro del orden jurídico vigente. El derecho está regido por el sacrificio cotidiano del otro. La justicia por el sacrificio del sacrificio en nombre del otro. Pero la indisociable heterogeneidad entre ambos órdenes hace esta última, es decir, que la justicia no puede expresarse más que por el derecho. Dicho de otro modo, la hospitalidad incondicional solo se manifiesta mediante la hospitalidad condicional, y eso significa que siempre se traiciona a sí misma. Entonces,
¿Cuál es su eficacia práctica si es que la tiene? Para Derrida, corroer desde su interior, nunca desde un más allá, el orden de derecho vigente, haciéndolo claro y enfrentándonos a ese abismo que produce temor. Economía de violencia o economía del sacrificio, es decir, la oposición entre violencias o sacrificios enfrentados en vistas a privilegiar la violencia menor. Leo una última cita para cerrar. Semejante cálculo económico integra la pérdida absoluta. Rompe el intercambio, la simetría o la reciprocidad. La subjetividad absoluta ha venido ciertamente a relanzar el cálculo o la puja al infinito, como economía del sacrificio, pero lo hace sacrificando el sacrificio entendido como comercio finito. Fin de la cita. Hay que comer, hay que cargar, hay que sacrificar, pero manteniendo en el horizonte eso imposible, ese porvenir que se anuncia aquí ahora resquebrajando las instituciones que configuran nuestras sociedades liberales occidentales. El sacrificio del sacrificio. Muchas gracias por su virtual y atenta atención. Bueno, perfecto. No sé si se escucha bien.